Profesora Lina, con mucho gusto, de acuerdo a su solicitud, voy a darle mi interpretación de la Ley 91 de 1989. Esta ley confiere la pensión gracia a los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980. Aquí la ley no hace ninguna diferenciación de los docentes, si son nacionales, si son departamentales o si son municipales. Donde la ley no distingue, el intérprete no puede distinguir. Es una máxima muy antigua del derecho. La ley dice que le concede la pensión de gracia a los que cumplan la totalidad de los requisitos, pero no dice de cuál ley. Hay varias leyes que conceden la pensión gracia. Está la ley 114 que concede la pensión gracia a los profesores de primaria y que les establece como condición para poder disfrutar de esa pensión no recibir otra pensión del Tesoro Nacional. Está la ley 116 de 1928 que concede la pensión de gracia a los empleados y a los profesores de las normales. Cuando dice a los empleados, esta ley cobija al portero, al aseador, al tesorero, al secretario, cobija a los empleados que no dictan clase, ¿sí? Y también cobija a los profesores, por supuesto, ¿cierto? Ahora, la ley 37 de 1933, que es la tercera ley de gracia, esa cobija a los profesores de bachillerato. Hay que hacer la claridad que en el momento en que se expide la ley 116 de 1928, es una ley que se expide para los profesores nacionales, es una ley que se expide para los profesores nacionales de las normales, ¿sí? Porque no había sino 3 normales y eran normales nacionales, que eran las normales de Tunja, la normal de Bogotá y la normal de Medellín. De modo que esa ley se expide para los profesores de las normales nacionales, ¿sí? Ahora, dice aquí la ley 91 que esta pensión de gracia será compatible aún en el caso de que la pensión derecho ordinaria de jubilación o pensión por servicios esté totalmente a cargo de la nación. Aquí dice totalmente a cargo de la nación, ¿sí? Ahí cobija a los profesores nacionales, ¿sí? Porque nadie puede recibir pensión total de la nación si no ha trabajado únicamente para ella y con tiempos nacionales para ella y en colegios nacionales. De modo que esta ley concede la pensión de gracia a los profesores nacionales y también la concede a los que reciban la pensión ordinaria en forma parcial. La gente que se nacionalizó la recibe en forma parcial, supuestamente la recibe en forma parcial de la nación, del Tesoro de la Nación. Y aquí también dice que aunque la recibieran totalmente de la nación, o sea que se hubieran prestado siempre los servicios a la nación, ¿sí? Ellos pueden recibir la pensión de gracia, ¿sí? Esta ley dice claramente que los tiempos nacionales sirven para la pensión gracia. Esa es mi hermenéutica, esa es mi interpretación, ¿sí? Vamos a ver ahora la interpretación que hace el Congreso, ¿sí?
En el proyecto de ley 114 de 2009, Senado y 2096 de 2010 de la Cámara, se interpreta ese artículo 15 y lo interpretan por vía de autoridad legislativa, ¿cierto? El Congreso dice, se interpreta el literal A, numeral 2 del artículo 15 de la ley 91 y dice, conforme a esta norma, los educadores que acrediten tiempos de servicio en educación primaria, normales, secundaria o inspectoría en planteles de orden nacional también serán beneficiarios de la pensión de gracia. Esta ley, este proyecto de ley no se necesitaba. Sencillamente la ley 91 dice lo mismo, ¿cierto? Que los profesores nacionales tienen derecho a la pensión gracia. Siempre la ley 91 dice eso. No se necesitaba este proyecto de ley. Este proyecto de ley fue el que objetó el presidente Santos y el que la Corte Constitucional le dio razón al presidente Santos, pero le dio razón en el sentido de que ese proyecto de ley debía de haber sido por iniciativa del Ejecutivo, o sea, el presidente. Pero, hay un pero. Esta es la interpretación del Congreso. Es indiscutible la interpretación del autor de su obra. Esta es una interpretación con autoridad y autenticidad, ¿cierto? De modo que esta interpretación no necesita aprobación del Ejecutivo. Necesita aprobación del Congreso como fue aprobada. Es una interpretación del Congreso. Es indiscutible. La interpretación que el autor haga de su obra es indiscutible. De modo que esta es la interpretación que también confirma que los profesores nacionales tienen derecho a la pensión de gracia. Interpretación que tienen que aceptar las autoridades administrativas, ¿sí? Las tienen que aceptar las autoridades administrativas, ¿sí? Ahora veamos otra interpretación, ¿cierto? ¿Sí? Esta interpretación, que es una interpretación jurisprudencial, es una interpretación del Consejo de Estado a través del ponente de la sentencia S-699. Miramos qué dice eso. Esta es la página 4 de la sentencia S-699. Esta sentencia, el ponente fue el doctor Nicolás Paro Peñaranda. Miremos lo que dice el profesor, el consejero Nicolás Paro Peñaranda al respecto. Él cita aquí, cita el artículo 15. Mírenlo aquí. Cita el artículo 15. ¿Sí? Dice a los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, etcétera, etcétera, etcétera. Dice que será compatible, esta pensión será compatible aún en el evento de que esté la pensión derecho totalmente a cargo de la nación. Y miren lo que dice aquí ahora, para que ustedes lo examinen. Él dice que este párrafo, esta disposición transcrita, se refiere, dice, la disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales. Él dice que esto se refiere únicamente a esto. ¿Y dónde me dejan los profesores nacionales que estaban aquí? Estos que tienen la pensión total a cargo de la nación. ¿Dónde quedan? Los dejó por fuera del grupo en esta sentencia. Eso es lo que hace fraudulenta esta sentencia, además de otros detalles, ¿sí?
Aquí dice que a los profesores departamentales y regionales y municipales se les concedió la pensión gracia porque hubo un cambio repentino al nacionalizar la educación. Eso no tiene nada que ver con el derecho de los profesores a la pensión gracia. Nada tiene que ver. Estos profesores departamentales y municipales y regionales tenían derecho a la pensión gracia desde 1933 los de bachillerato y desde 1928 los de las normales. Vemos que esto es mentira. A ellos, por habérseles admitido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera dicha pensión. Es una mentira, ¿cierto? Es una mentira esa situación, ¿cierto? Aquí el ponente comienza a explicar este artículo 15, esto, ¿cierto? Y toma todo esto desde aquí, sigue por acá explicándolo, pero no puede explicar lo que no puede explicar. ¿Por qué? Aquí dice, en aras de la claridad, vuelve a transcribir el artículo 15. En aras de la claridad, vuelve a transcribir el artículo 15. ¿Sí? No aclaró nada el magistrado. Esta jurisprudencia no tiene fuerza contra la ley. La jurisprudencia no tiene fuerza contra la ley. La ley que concede la pensión gracia a todos los profesores, y repito, a todos los profesores vinculados antes de 1981, es la ley 91 de 1989, que, como ya le expliqué, cobija a los profesores nacionales cuando dice que aún en el caso de que un profesor recibiera la pensión total a cargo de la nación, lo que significa que ese profesor trabajó toda la vida para la nación, como fue el caso del actor en esa fraudulenta sentencia, tiene derecho a la pensión gracia. Hasta ahí, profesora, mis explicaciones sobre esta situación. Podríamos hacer algo más detenido, ¿sí? Espero tratar de lograr una explicación más amplia y detenida de esta situación. Con mucho gusto, una vez la tenga lista, se la haré conocer a usted. Muchas gracias, profesora.